Vamos a ver. Como os he dicho, esta tarde vamos a hablar del cielo y del infierno, que son conceptos, bueno, o del bajo astral y del alto astral, ¿no? Que son conceptos que se utilizan mucho a nivel, pues cuando hablamos de energías, cuando hablamos del más allá, cuando hablamos de la mediunidad, ¿no? Y es interesante que tengamos conceptos claros porque cuando nosotros no tenemos conceptos claros sobre la mediunidad, podemos encontrarnos con ciertos miedos, con ciertas situaciones que nos puedan pues ser un bloqueo, ¿no? Pues que nos puedan llegar a pues que tengamos miedo muchas veces, ¿no? Entonces, este espacio que voy a hacer los viernes, perdonad mi voz, pero he cogido una super gripe y bueno, ya estoy bastante recuperada, pero bueno, si no, me notáis así un poco gangosa, buenas tardes, noche, buenas tardes. Bueno, a ver, entonces, como os decía, la mesa camilla es un lugar donde pues se unen, ¿no? Las familias, se unen las personas para reflexionar y para hacerse preguntas, ¿no? Sobre la mediunidad y sobre todo en la vida al final. Bien, entonces yo os traigo un tema que es el cielo y el infierno, siempre visto desde mi punto de vista. ¿Y por qué digo que es desde mi punto de vista? Digo que es desde mi punto de vista porque yo me sorprendo mucho, mucho, mucho cuando oigo a personas hablar sobre cómo es el otro lado, qué cosas ocurren, qué pasa, cómo hacemos, si nos venimos por aquí o nos venimos por allá. Entonces yo digo, madre mía, ¿no? Digo, sí que me queda a mí por aprender realmente, ¿no? Que está claro que me queda mucho para aprender. Pero a pies juntillas, el describir cómo es el más allá, cómo es ese comportamiento, hola cariño, cómo es ese comportamiento que tienen, cómo al final te lo muestran en las experiencias, ¿no? Pues en nuestras prácticas, al final te lo muestran ellos, pero realmente a pies juntillas, cómo es, hay personas que escriben todo con detalle, ¿no? Y entonces a mí eso me llama mucho la atención. Por eso quiero que lo que yo vaya a decir aquí no sea algo que yo diga sino porque lo he experimentado cuando he tenido conexión con seres fallecidos, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo qué es el infierno y qué es el cielo. Son lugares, son modos de conciencia, son estados de ánimo, qué es el bajo astral y qué es el alto astral. Todas estas cosas las tenemos que tener claras en la mediunidad, porque si no, nos puede paralizar el miedo o no entender por qué un ser querido no tiene sentimientos buenos hacia el consultante. Y esto, los que son alumnos míos, lo hemos vivido en las prácticas. Y esto es algo que tú tienes que saber gestionar como medium. Como un medium no solamente es aquel que comunica, sino también hay que saber gestionar la sesión. Porque muchas veces nosotros nos preguntaremos, ostras, ¿y cómo esta madre puede ser que no quiera a su hijo? Es que no lo quiere. Yo no sé por qué, y digo no sé por qué porque yo investigo y desarrollo mi forma de conectar con la mediunidad, siempre me hago muchas preguntas y yo os invito a que os las hagáis. Yo digo que a veces cuando uno está conectando y ve que a lo mejor la madre no quiere a ese hijo o no tiene esos sentimientos de cariño hacia él, nos llama mucho la atención, ¿no? Y podemos decir, uy, ¿y cómo es posible esto, no? La comunicación se pierde y podemos estar incluso pensando que lo estamos haciendo mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos han vendido que cuando ya pasan al otro lado son angelitos del cielo y yo no sé por qué, pero pasan teniendo casi o sea, nosotros conectamos con sus emociones y conectamos con su forma de ser. Al final puede ser, ¿por qué no?,
que nos estén hablando de eso, precisamente para que sepamos a ciencia cierta que son ellos. Imaginaros que yo conecto con una madre que era vamos, una madre narcisista, ¿vale? Imaginaos que yo conecto con una madre narcisista, viene la persona y le digo que, ay, es que tu madre era muy cariñosa, tu madre te quería mucho, tu madre, y entonces claro, la persona dice, esa no es mi madre, ¿no? Entonces muchas veces también quizás se nos muestran de esa manera para que nosotros podamos transmitir cómo eran en realidad. ¿Mm? Bien, vamos a ver, y aquí saben que mis alumnos saben que a mí me encanta buscar los conceptos, me encanta buscar o sea, las palabras, el origen de las palabras para entender de qué estamos o no estamos hablando. Bien, entonces, la palabra infierno, que viene del latín infernum, es, fíjate que nos habla de las regiones bajas o inferiores. Es decir, nos habla de la parte de abajo de la tierra, pero no como algo malo. El concepto, en principio, no es algo malo. El concepto, dijésemos, que luego le damos como infierno, viene mucho, es muy posterior. Originalmente significaba un lugar subterráneo, no de tormento, y este concepto evolucionó con las mitologías y las religiones. Tiene un origen geográfico, no de tormento ni de dolor. A ver, que lo tengo aquí apuntado. No como lugar de tormento, sino que es una construcción, como os digo, luego cultural y religiosa, cuando ya viene se le da ese concepto de un sitio al que se va a sufrir, ¿no? Porque has hecho algo malo o por lo que sea, y ya se meten conceptos diferentes. ¿Qué sería el cielo? La palabra cielo viene del latín caelum, que se refiere a la bóveda celeste, es decir, cuando miraban hacia arriba, miraban la bóveda celeste y miraban como pues las estrellas, ¿no? Como algo hueco. Y ahí eso se le llama cielo. Dice, los romanos veían el cielo como un firmamento dividido, como un firmamento dividido. Entonces, dijésemos que las connotaciones de el cielo es bueno, el infierno es malo, se dan mucho después con la mitología y con las religiones. Bien, se suele decir que cuando una persona es muy mala o se ha portado mal, ¿no? O tiene sentimiento de culpa, bueno, pues puede ir al infierno, ¿no? O también podemos decir que también se dice que el bajo astral y el alto astral, podríamos decir que el bajo astral serían estas emociones pesadas como la ira, el rencor, el dolor, la tristeza, ¿no? Y el alto astral sería esas emociones bastante más altas. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en un bajo astral o cuando alguien está en un bajo astral, si nosotros conectamos con alguien o con un espíritu del bajo astral, nosotros lo que podemos sentir es que esa persona o esa energía nos pueda llegar a hacer daño. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Y en la mediunidad es muy importante tener esto claro porque primero no existe esto como un lugar, sino como podríamos llamarle como un estado de conciencia o un estado de emocional, por así decirlo. Pero si nosotros como mediums esto no lo sabemos controlar, no sabemos estar conectados, por ejemplo, con la rabia y no sentirnos pues llevados por ella, por así decirlo, pues difícilmente podremos llegar a ser mediums como toca, ¿no? O no juzgar, como he dicho antes, que una madre no quiera a su hijo, o no juzgar ciertas cosas que no tenemos que juzgar, porque nosotros somos comunicadores y los mediums somos comunicadores. ¿Qué pasa? Que igual que nosotros nos protegeríamos y tendríamos
cuidado, por así decirlo, de que alguien que vibre con, como solemos decir, ¿no? Vibre con una energía bajita. Es decir, primero, una cosa que no quiero que se me olvide es, nosotros tenemos libre albedrío de querer, de poder sentir lo que nos dé la gana. Eso para empezar. Y nosotros no podemos tampoco obligar a nadie a que deje de sentir odio por otra persona, o rencor, o lo que sea. Nosotros no podemos llegar a hacer eso, porque primero hay que respetar el libre albedrío. Y segundo, no somos nadie pues para llevar a una persona a cierto estado que no le da la gana estar. ¿Sí? Entonces, partiendo de la base, el por qué ocurre esto, por qué las almas y por qué los espíritus a veces pasan al otro lado con esas emociones. Bueno, al final es su decisión. Y muchos, yo lo he visto en muchas prácticas que hemos hecho y en muchas consultas, que no tienen o sea, ningún tipo de remordimiento. O sea, no tienen ningún tipo ni de remordimiento, ni tienen por qué pedir disculpas, ni nada de nada, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, vivimos una experiencia humana, a veces se nos olvida eso, claro. Es que aparte somos humanos. Primero, somos humanos. Y luego, ¿quién no ha sentido rabia, rencor? Es decir, todas estas emociones, lo único que sí nos hacen daño es a nosotros. Pero si nosotros, por ejemplo, ahora nos encontramos en la calle con una persona que odia a otra y nos está hablando de otra con esta energía, vibración de odio, como sea, a nosotros eso no nos tiene por qué afectar, porque nosotros estamos comunicándonos con él, nosotros no nos empatizamos con su energía. Pues esto es lo mismo, ¿no? Por eso no hay que tener miedo a realmente conectar en la mediunidad con seres fallecidos que a veces tienen este tipo de emociones, que a nosotros no nos pueden afectar absolutamente nada. Hay muchas preguntas, por ejemplo, que me hacen de pues, personas que mueren a lo mejor de repente, cosas que no tienen arregladas, por ejemplo, situaciones, dice, sigues siendo tú mismo como eras en vida, que parece que te mueres y automáticamente todo el mundo es bueno, y eso no es así, hombre, claro, es que es verdad, es que eso no es así, es que todo el mundo no es bueno, es que es verdad, tienes mucha razón, así es. Bien, nosotros o sea, cuando realmente eh, eh, conectamos con alguien de estas características, a veces es súper curioso cómo necesita precisamente que esta persona se muestre así para el otro soltar, porque fíjate que a veces es como odio a mi madre porque mi madre me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo aquello, no sé cuándo, no se portó bien conmigo, pero o sea, fue la peor persona del mundo, ¿no? Me pegó, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y cuando llega una comunicación, yo he visto a veces cómo la persona va allí esperando que la madre le diga, perdóname, tal y cual, y es que esto no ocurre a veces. Y gestionar esto a veces es complicado, ¿eh? A veces es muy complicado. Por eso ser medium no es aprender solo la habilidad de comunicarte, sino aprender también la habilidad pues de poder gestionar estas cosas, ¿no? Bueno, estaba diciendo que cuando una persona muere de repente, ¿vale? A veces si se quedan cosas por hacer o lo que sea, hay personas que dicen, ay, que estará en el infierno. Sobre todo, es que no quiero utilizar una palabra que creo que a buen entendedor pocas palabras basta. Pero cuando una persona fallece de repente por su propia voluntad, hay algunas creencias, ¿no?, que automáticamente lo ponen en el infierno. Porque las creencias, sobre todo religiosas, dicen que cuando una persona, para eso tu curso explica de forma maravillosa, gracias, cuando una persona decide, ¿no?, no tiene por qué ir al infierno. Entonces, estas son cosas que muchas veces nos han metido aquí en la cabecita y que nos aturullan de creencias y de cosas que no son verdad.
porque al final esta persona no tiene por qué estar en el infierno, ¿no? Porque el infierno, ¿qué es? ¿Un sitio donde te juzgan? ¿Quién? ¿No? A lo mejor si tú te juzgas, si tú te estás juzgando a ti mismo, también en la vida, ¿no? En la vida cotidiana. ¿Mm? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, que ya no me enrollo más. Y vamos a pasar al momento, ¿no? En el que si alguien quiere conectar con un ser querido, para tener pues una comunicación, ¿no? El único requisito, ¿cuál es? Pues que subáis en directo. Bien. Mientras, sabéis también